Había en Belén de Judá un hombre efrateo, descendiente de la tribu de Judá, llamado Isaí. Era nieto de Booz y Ruth, pero esa es otra historia. Isaí tuvo 8 hijos y uno de ellos, el más joven, se llamaba David. Los 3 hermanos mayores de David se llamaban Eliab, Abinadab y Samá, Simi. Una vez, el pueblo de Israel se enfrentaba a un problema muy grande, los ataques de un pueblo enemigo que no conocía a Dios, los filisteos. Los hermanos de David ya eran adultos, así que fueron con el rey Saúl a la guerra contra los filisteos. Mientras duraba la guerra, David, que era todavía muy joven, continuó pastoreando el rebaño de su padre. A él le gustaba cuidar a las ovejitas y lo hacía muy bien. David cuidando el rebaño de ovejas. Además de esa tarea, David también serviría al rey Saúl tocándole el arpa. También servía como mensajero, yendo a donde estaban los soldados para averiguar noticias, a petición de su padre, para saber cómo les iba a sus hermanos en el ejército. La situación no era fácil. El ejército enemigo del pueblo de Dios tenía un arma poderosa, un gigante enorme y valiente. Su nombre era Goliat. Todos los israelitas en el ejército huían por miedo a él. Por muchos días, el gigante Goliat insultó y desafió a los israelitas a un duelo. Goliat, el gigante, junto a otros soldados llegó un día en el que David fue a buscar provisiones y a recibir noticias de sus hermanos. Oyó a Goliat, el guerrero filisteo, desafiar de nuevo al ejército de Israel. David oyó esto y se indignó. Después de todo, ¿quién es este malvado filisteo, para desafiar al ejército del Dios viviente?, dijo, y se preparó para luchar contra el gigante. Todos quedaron impresionados por su audacia, incluidos los hermanos de David. El gigante era tan grande y fuerte, y David era solo un niño. Pero David era un niño valiente que confiaba en el gran Dios Todopoderoso. David le contó al rey cómo Dios ya le había dado fuerzas para enfrentar a un león y a un oso, que atacaban a las ovejas del rebaño. Confiaba en que así como Dios le había ayudado contra los animales salvajes, el Señor también le ayudaría en la batalla contra el gigante. El rey Saúl estaba preocupado e incluso intentó prestarle su armadura a David. Pero a David le quedaba muy grande la armadura, le pesaba mucho y se la quitó enseguida. David tomó solo su bastón, una honda, escogió 5 piedras del arroyo y fue al encuentro de Goliat. Cuando el gigante vio que David era solo un niño, no lo tomó en serio. Él pensó que estaban bromeando. Enviaron a un niño a pelear con un tipo grande. Goliat gritó, «Soy un perro, para que vengas a mí con palos y piedras», y comenzó a maldecir y a jurar contra David. Pero David respondió, «Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él es quien ganará esta batalla y os entregará en mis manos». El gigante Goliat golpeado en la frente con una de las piedras que tiró David. Entonces David tomó una de las piedras, la puso en su honda y se la arrojó al gigante. La piedra golpeó a Goliat de lleno en la frente, se quedó atrapada en el lugar y, de repente, el grandullón cayó al suelo. Cuando los filisteos vieron que su mejor soldado había muerto, todos comenzaron a huir con miedo. David venció al gigante Goliat por el poder de Dios. Lo que aprendemos con la historia de David y Goliat: el Señor salva y defiende a su pueblo sin armas, espadas ni fuerza humana. Él es poderoso para ganar nuestras batallas y librarnos del mal. Aunque nos enfrentemos a gigantes, si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Dios, que está con nosotros, es mucho más grande y poderoso que cualquier amenaza. Lo que parecía imposible a los ojos de todos sucedió. David, un niño pequeño, pero con un Dios grande, derrotó a un enemigo abusivo y gigantesco. Lo mismo pasa con nosotros. Aunque seamos pequeños, nuestro Dios es muy grande. Él nos ayuda a ganar.